Está con nosotros el licenciado César Manuel López Pérez. Él es profesor investigador en filosofía de preparatoria agrícola, investigador del Centro de Estudios Genealógicos para la Investigación de la Cultura en México y América Latina C. Ok, pues muchas gracias. Mucha resistencia a la jornada de hoy. Así es. Bueno, gracias. Pues esta es, digamos, una pregunta filosófica, si descubrimos o inventamos, ¿no? Descubrimos o inventamos las matemáticas, descubrimos o inventamos la salud mental. La idea es que hay varios paradigmas que manejan de forma diferente este concepto y tiene consecuencias políticas en nuestra forma de intervenir. A las personas que nos solicitan ayuda o apoyo, pueden ser alumnos, pueden ser colegas, ante cualquier tipo de crisis vivencial. Y también tiene impacto en las políticas públicas. Este es el contenido que vamos a ver muy brevemente, muy rápidamente. Vamos a empezar con el concepto de salud mental, que corresponde a las disciplinas clínicas. Luego, una oposición a ese concepto que pertenece a paradigmas disciplinarios no deficitarios, así los defino yo, en tanto que la clínica es un paradigma deficitario. Ahorita vamos a ver exactamente a qué se refiere. Hay varias corrientes psicológicas que lo manejan así. Luego hay algunos elementos de la psicoterapia, de la filosofía de la psicoterapia, que es diferente a la filosofía de la psicología, y elementos de metapsicología, que es la psicología haciendo metateoría de sí misma. Luego, la búsqueda clínica del desarrollo, cuando las disciplinas clínicas descubrieron que también tenían que indagar en aspectos no deficitarios. Luego, algunos asuntos de filosofía de la ciencia y finalmente hablar de políticas del malestar o políticas del bienestar. ¿A qué nos arroja todo esto? Y algunos otros paradigmas que también están en torno a la presencia o ausencia del concepto de salud mental. Vamos a empezar entonces con el concepto de salud mental. Podemos definirlo, parafrasearlo como la salud mental es la ausencia de patología o enfermedad, la salud en general, ausencia de patología o enfermedad en el individuo. Este concepto pertenece al ámbito clínico y las disciplinas que lo sostienen y en los cuales es central como parte de su paradigma, pues es la medicina, naturalmente. Ese es el meollo de la medicina, es mantener la salud, curar la enfermedad, ¿no? Dentro de la medicina, la psiquiatría, y por su lado, pues en la psicología está el área de la psicología clínica, que no agota todo lo que la psicología es. Este concepto es un concepto deficitario en el sentido de que la medicina y la psicología clínica siempre está buscando teorizar, es decir, explicar o predecir o intervenir en la falta de salud. O sea, siempre estamos hablando de enfermedad que hay que corregir. En ese sentido es deficitario. Siempre es como si la investigación de los aspectos del ser humano que le importan al área clínica son cómo erradicar el déficit de salud, digámoslo así. Por eso es un concepto deficitario. Forma parte del paradigma o matriz disciplinar de la clínica. Esto haciendo referencia a Thomas Samuel Kuhn, que es el filósofo de la ciencia que conceptuó por primera vez la idea de paradigma, o que después explicó a más detalle bajo el término matriz disciplinar, y es todo aquello que compone una teoría y que configura un paradigma, un punto de vista teórico en la ciencia que tiene su vigencia y que se compone de conceptos, métodos, metodologías, cuáles son los problemas a resolver, cuáles son los valores epistémicos que importan en esa teoría, si la simpleza o la efectividad o la predictibilidad. Todo eso configura un paradigma. En el caso de la clínica es un paradigma en este sentido. Y dentro de este paradigma tenemos el concepto deficitario de salud mental. Se interdefine negativamente
con el concepto de patología o enfermedad y sus variantes, que pueden ser graduadas o pueden tener sus cambios. Ahí se fue un marcador, pero es la idea de trastorno, síndrome, todos esos son conceptos deficitarios. Y la mediación del tránsito del déficit a la eliminación del déficit, pues es el concepto de curación. O sea, el concepto de curación está, digamos, en oposición inversamente proporcional al concepto de enfermedad, ¿sí? o de patología. O sea, estamos buscando la curación, estamos buscando eliminar el déficit de salud, ¿sale? Entonces, bueno, aquí empieza lo interesante. El concepto de curación es una instancia de normalización. Claro, tenemos a alguien que tiene un paro cardíaco, queremos normalizar su corazón, o sea, que reviva, que esté normalmente funcionando. Si hay una arritmia, queremos eliminar la arritmia. Si hay alguien que se está desangrando, queremos parar la hemorragia, o sea, queremos normalizar la situación, ¿cierto? Eso es una búsqueda y el concepto de curación es derivado de normalización. Pero ante situaciones de emergencia extrema, esto es deseable, normalizar la crisis. Pero, ¿qué pasa en otros contextos como el del control político? O sea, el contexto de la experiencia humana no toda es de emergencia. No estamos desangrándonos cuando tenemos un duelo o cuando estamos viviendo el trastorno limítrofe de personalidad o una disregulación emocional o una crisis psicótica. A lo mejor la crisis psicótica es mucho más cercana a una emergencia tipo hemorragia, porque a lo mejor la alucinación puede hacer que alguien se salga corriendo y lo atropellen. O sea, ahí sí puede ser importante buscar la normalización. Pero alguien que está en una ideación suicida durante meses no parece estar en una urgencia del mismo tipo. Entonces, cuanto menos urgente es la necesidad de normalizar, más aparece la pregunta por el control político. No es gratuito que Michel Foucault nos recuerde este asunto de que las sociedades disciplinarias aparecen con la instauración de las instituciones como cárcel, escuela y hospital, que no son las tres, sino formas de normalizar, o sea, de curar. Vamos a meternos en disciplina a los jóvenes infantes para que sean productivos de adultos, a los delincuentes para que se reincorporen o para que nunca se reincorporen y hagan daño, o a los enfermos para que se normalicen. Entonces, normalización cambiando de contexto se vuelve peliaguda. Entonces, de lo que estamos hablando es de la administración de las determinaciones de la libertad de los enfermos. Sí, queremos que un enfermo en crisis no tenga la libertad de decidir su solución. Si queremos eso, esa es la visión clínica. Le vamos a prescribir qué hacer. Quiere decir que la perspectiva clínica es normalizadora, es prescriptiva de qué debe hacerse, basado en los resultados teóricos basados en evidencia, ¿no? La pregunta es si toda la experiencia humana ha de ser tratada deficitariamente con el concepto de salud mental. Porque parece ser muy útil cuando la vida está en riesgo, pero cuando la vida no está en riesgo, ¿cómo estamos tratando la neurosis? ¿Cuántos grados de neurosis admitimos antes de que alguien esté en crisis de morir, en riesgo de morir? Y mientras eso no pase, puede hacerle muchísimo daño a todo su entorno y a sí mismo. Y ahí vamos a hacer que buscar normalizar, o lo que se presentaba aquí en otras ponencias, cuál es la experiencia del trastorno límite de personalidad y si no tiene una razón de ser que vale la pena explorar esa experiencia. Bueno, ¿por qué aceptamos la prescripción del enfoque clínico? Porque otorgamos la idea del argumento de autoridad. Es un buen argumento de autoridad, eso se estudia en teoría de la argumentación. ¿Qué es un buen argumento de autoridad? Pues cuando quien te da razón de ser o razón de actuar o lo que debes hacer tiene especialidad en el área, no tiene intereses de por medio con lo que te está prescribiendo y te está prescribiendo algo sobre su materia de especialidad. Esas son buenas razones para decir, bueno, me recetaron un antibiótico, lo voy a tomar. Tiene riesgos este medicamento, pero lo voy a tomar porque yo no soy médico y quien me lo receta tiene la autoridad para recetármelo. Pero también está basado en la idea de saberes basados en evidencia, que es una herencia del positivismo lógico de los 30, Círculo de Viena del siglo XX. Ahora el proyecto positivista, digamos, no está en pie más. El asunto de la ciencia se ha vuelto mucho más complejo,
muchos más modelos de cambio científico, pero el asunto de saberes basados en evidencia, pues es una razón que la misma clínica se atribuye a ella misma. Ella dice, es que esto es un saber basado en evidencia, así que hazlo. Y no hagas aquello de otra terapia porque no es un saber basado en evidencia. Es un criterio metodológico sobre el cual aceptamos la prescripción, o sea, la normalización política. Muy bien, hay una autoridad epistémica fundada en lineamientos positivistas y que de los del proyecto del Círculo de Viena persisten la idea de objetividad, cosa que ya es falsa desde los 60. Sabemos que la objetividad no existe con Hanson, es decir, que toda observación está cargada de teoría, y lo más cercano a la objetividad que tenemos es objetividad referente en referencia a un paradigma, pero no existe la objetividad suyo en ningún lado. Y eso es una crisis de la filosofía, de la ciencia, justo en los 60, por eso justo surgieron la sociología de la ciencia y la historia de la ciencia, como reacciona, pues ya no tiene sentido hacer filosofía de la ciencia porque no hay objetividad. Y esto ha dado lugar a la posverdad y a la posmodernidad por fuera de la ciencia. O sea, el impacto de esto es en toda la cultura. Pero los modelos clínicos siguen aferrados a la idea de objetividad. Si ustedes van a la Facultad de Medicina, a cualquier escuela de medicina en México y dicen que no hay objetividad, los van a expulsar de la clase. O sea, no hay ni siquiera una revisión crítica histórica, estamos viviendo en los 50s. Pero el modelo clínico así es un modelo clásico, se llama concepción heredada, es antes de las revoluciones de cambio científico, antes de la era de los 60s. ¿Qué otras ideas hay ahí? Idea de verificación mediante evidencia o estadística. Es la idea de verificar, es el verificacionismo. Hago una hipótesis explicativa y voy a corroborarla. Y como no es absolutamente seguro el problema de la inducción de Hume, entonces, pues bueno, hagamos 100 casos y a ver cómo nos va con la estadística. Ya. Y así hacemos vacunas. Digamos, sabemos que se van a morir varias personas aplicando la vacuna, pero bueno, confiamos en que va a ser una en cada 10,000 y no una en cada 6 si no te la pones, o una en cada 12. Sí, o sea, sin la vacuna 1 en cada 12 se mueren, en el caso de COVID, pero con la vacuna 1 en cada 10,000, bueno, me la juego. Es como subirse a un transporte público y decir uno de nosotros se va a morir, no, o prefieres ir a un estadio y decir uno de nosotros se va a morir. Ah, bueno, mejor el estadio, ¿no? Entonces, no hay seguridad, pero hay estadística, hay cierta verificabilidad. Y la idea de proceso experimental como forma de justificación epistémica. Bueno, ahora vamos a ver qué se opone al concepto de salud mental. Vamos a ver paradigmas no deficitarios. ¿De qué? Pues no podemos decir que estamos hablando de salud mental porque se están oponiendo a la salud mental. Podríamos hablar de búsqueda de la experiencia, del bienestar en general, por tomar un concepto más amplio en el cual meter a favor y en contra del concepto de salud. Bueno, resulta que en la historia de la psicología tenemos montones de casos. Vamos a revisar rápido las corrientes de la psicoterapia clínica. Está el psicoanálisis, que busca racionalizar el inconsciente mediante introspección. Busca muchas más cosas, pues son solo algunos ítems, ¿no? Pero lo importante es que la patología es del individuo, de la experiencia individual. Y hay patología, por lo tanto hay enfermedad y hay salud, y hay paciente. Es la relación con el paciente. El psicoanálisis fue acusado de pseudociencia por Karl Popper justamente por no ser falsable, porque toda hipótesis es corroborable. Y esa fue la definición de demarcación de la ciencia para Karl Popper. Sin embargo, la influencia que tuvo el psicoanálisis fue de que parió todas las demás psicoterapias, y no porque no tengamos la certeza de qué es falso, quiere decir que todo lo sea. También es cierto que tiene muchos atinos. Por ejemplo, la postulación metafísica del inconsciente, que ha sido retomada por otras psicoterapias y que parece que considerarlo conceptualmente funciona. Está la terapia cognitivo-conductual, que es una intervención de condicionamientos en combinación con creencias. Lo cognitivo es lo del manejo de creencias y lo conductual es la idea de que nuestra naturaleza es estar condicionados regularmente. Entonces, muchos de nuestros problemas de salud mental son condicionamientos que hay que abordar y superar.
Esto también es resultado del enfoque experimental positivista. Es una de las reacciones a la pseudociencia. Digamos, ellos consideran que, a diferencia del psicoanálisis, ellos sí son científicos porque son falsables. O sea, digamos, están del lado de la clínica, pero diciendo, bueno, pero no soy como mi papá. Están basados en evidencia y la patología nuevamente es del individuo. Ahora vamos a ver las psicoterapias no clínicas. Hay un asunto en la década de los 60 que surge, que es la psicología humanista y la psicoterapia humanista. En este programa, se elimina el concepto de salud mental, porque se elimina el concepto de enfermedad y se elimina el concepto de patología mental. O sea, deja de ser deficitario. Se elimina, por lo tanto, el concepto de paciente y se reemplaza por el concepto de cliente, lo cual también habla de que también ha surgido en Norteamérica, en Estados Unidos, habla de la presencia del capitalismo, ¿no? O sea, también es como es el cliente. En México hay escuelas que matizan eso y dicen creciente para desideologizar de capitalismo el concepto. Supuestamente están reemplazando, haciendo una especie de metaterapia, la terapia misma, dice, quitamos el concepto de paciente, pero le meten el de cliente, ¿no? O sea, entonces el de cliente te sujeta a una serie de imaginarios que también, pues si no pagas no hay avance. Hay algunos teóricas mexicanas que han hablado de reemplazarlo por creciente, porque es el que está creciendo. ¿Por qué creciendo? Porque el enfoque es no deficitario, es decir, no es de la salud para abajo y recuperarla, sino de asumir lo que hay para arriba cuando ya no consideras la salud, ya sea porque la tienes, que sigue, o porque no es el tema. Y la pregunta es, ¿cuál es el desarrollo del potencial humano? ¿Cuál es la autorrealización? Esas son las preguntas. Y son psiquiatras los que se hacen esta pregunta, pero traicionando la escuela clínica, preguntándose otras cosas. ¿Qué puede haber para el ser humano cuando no está luchando por sanar? ¿Qué más puedes hacer contigo mismo en la experiencia humana? Entonces, sus preguntas de investigación son acerca de las posibilidades del desarrollo en ausencia de enfermedad e incorpora un enfoque fenomenológico para explorar la experiencia subjetiva. Ok, ¿qué hay con esto? Bueno, hay una gran influencia de la filosofía existencialista con Heidegger, Sartre, Husserl. Muy brevemente dicho, esta idea de cómo el ser se despliega en el lenguaje o en la moral y se despliega de forma única, nos permite voltear a revisar cuál es la experiencia única en que nuestro ser se desenvuelve en el mundo, por ejemplo. O el asunto fenomenológico. Si el fenómeno, desde Kant, es la constitución de ese fragmento de realidad al que tenemos acceso en la combinación de la percepción con los conceptos, no cualesquiera conceptos. Ok, después hablamos de fenomenología. La psicoterapia humanista desarrolla sus subprogramas de investigación, como es la pirámide de Maslow, la pirámide que se pregunta por cuál es la realización humana, primero las necesidades básicas, luego experiencias cumbre, experiencias espirituales, formas de terapia que buscan por el sentido de la vida, por cómo nos relacionamos con el campo, o cómo podemos ayudar sin conducir, sin normar, sin prescribir a dónde tiene que llegar el creciente. Y aquí es una diferencia radical con el concepto de salud mental. Si no hay concepto de salud mental, ¿para qué estamos dando terapia? Para ayudar sin conducir a que el creciente decida hacia dónde quiere desarrollarse. Bueno, esto no lo vemos. No es normativa, puede ser creativa, puede ser contracultural y política el resultado de una psicoterapia humanista. Y no es individualista en la consideración del problema ni de la resolución, se involucra al entorno o al campo como parte del problema o de la disfuncionalidad, no de la enfermedad. Entonces no se habla de, por ejemplo, un trastorno de limítrofe, se habla de una detonación por el entorno y una co-creación con el entorno. Es un concepto diferente para los mismos síntomas, pero no hay síntomas, hay experiencias de vida. Y entonces se busca de otra manera trabajar con eso.
Otro paradigma, la teoría de psicoterapia transpersonal, que en los 70s tiene su antecedente en William James desde 1901, y luego con Jung, en la psicología analítica en 1913, tampoco es deficitaria, tampoco es prescriptiva, y a grandes rasgos estudia la experiencia y la espiritualidad desde la psicología, y en combinación con experiencias de tradiciones orientales y la posibilidad de la naturaleza del ego, la conformación del ego y la trascendencia del ego. Entonces es como el punto, la revisión psicológica común a todas las religiones. Esto también es un carácter no normativo. Los primeros teóricos de la metapsicología que hacen filosofía de la psicoterapia son los transpersonales por la necesidad de explicar qué hacen. Entonces revisan y dicen qué están haciendo todas las terapias comparativamente para decir qué van a hacer ellos. Esto colapsa con el asunto de los programas de investigación de Imre Lakatos. La idea de que el cambio científico puede darse con programas de investigación paralelos. Y ellos son los que hablan de pluralismo. Son los teóricos de la psicología transpersonal los que nos pueden decir qué psicoterapia es recomendable para qué circunstancia y en dónde no. Ellos mismos introducen algunos criterios de psicopatología para distinguir cuando alguien está teniendo una alucinación por esquizofrenia o una iluminación o un contacto con algo inefable. ¿Ven la diferencia? Si ustedes oyen voces y es una voz espiritual que les dice cosas celestiales después de meditar muchísimo, opción A, están con contacto con algo nouménico, algo sobrenatural. Opción B, detonaron una esquizofrenia. Ellos hacen el asunto pluralista de incluir el enfoque clínico bajo ciertas circunstancias o mantenerse fuera del enfoque clínico para darle posibilidad a que la experiencia no sea normada y te saquen de ahí, sino que permitas lo que sigue en el crecimiento espiritual. Bueno, vamos a ir cerrando. Hay una inconmensurabilidad entre los paradigmas clínicos y los no clínicos, porque no son los mismos conceptos, no hay concepto de salud y de enfermedad. ¿Cómo van a dialogar? No pueden dialogar. Entonces, el ámbito clínico, psiquiatría, psicoterapia cognitivo-conductual, psicoanálisis, y el no clínico, los humanistas, los transpersonales. Solo quiero mencionar rápidamente que hay una búsqueda del desarrollo en el área clínica, y es muy reciente, porque también la clínica se topa con pared, no alcanza el concepto de salud mental, y entonces empiezan desde el 58 a decir, ¿y si empezamos a buscar el desarrollo? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no voltean a leer a los humanistas? Porque están en inconmensurabilidad. No puede haber diálogo entre ellos. O sea, hay una rivalidad. Entonces, la genealogía de esta corriente de psiquiatría positiva, 1958, 1961, 1999, 2020. Son modelos de salud mental para hablar de cómo la psiquiatría podría cambiar de problema de investigación y pensar en cuando ya hay salud, ¿qué más? Es lo mismo que el problema humanista, nada más que con un paradigma clínico en donde el problema del concepto de salud mental no se elimina. Es un modelo multifactorial que busca más o menos prevenir la salud busca aplicar a todo adulto sin importar su contexto, a diferencia del humanista que se adapta al contexto de cada quien, y sí buscan que se aplique a gente sin patología. Entonces aquí hay un pluralismo clínico hemos avanzado y actualmente ya hay pluralismo entre las áreas de la clínica. La psiquiatría aceptó que la psicología puede resolver casos que la psiquiatría no, como vimos ya en alguna ponencia con Marsha Linehan, que es una psicóloga que trabajaba terapia cognitivo-conductual y desarrolló la terapia dialéctico-conductual, en donde entrena 3 habilidades que son deficitarias de la gente con trastorno limítrofe de la personalidad, y la psiquiatría no podía hacer nada con eso, no puede hacer nada, medicas y no hay forma, no se encontraba cura, y descubren que con ese entrenamiento las personas con trastorno limítrofe tienen una remisión de síntomas tan fuerte que puede considerarse curación. Entonces dice, entonces podemos hacer pluralismo y decimos, cuando tengamos estos casos se los pasamos a los de dialéctico conductual. Los clínicos pueden pasarse casos entre sí
pero no con quienes tienen inconmensurabilidad. De lo que estamos hablando es de que hay una rivalidad y una hegemonía del enfoque clínico para las políticas públicas. En mismo Península Ibérica, la psicología positiva modificó las leyes de prevención de la salud mental apenas hace unos años, cuando tenemos más de 50 años, 70 años, con las mismas reflexiones por otros paradigmas que no son considerados. Entonces hay un asunto de juego político entre las hegemonías. Curiosamente, hay un nuevo giro fenomenológico en la clínica. Los psiquiatras empiezan a considerarlo y eso es justo el nacimiento de las humanidades. Entonces la clínica está empezando a balbucear lo que las humanidades han hecho desde hace más de 70 años. Para cerrar, déjenme ver qué digo de todo esto para ya. Bueno, cuando preguntamos por el concepto de salud mental, estamos hablando de que eso forma parte del constructo semántico de un paradigma y hay desarrollo histórico de varias décadas de estudiosos que han intentado extirparlo y han tenido resultados muy interesantes, como lo es la psicología transpersonal. A ver a dónde nos lleva, y nos lleva a la espiritualidad. Si ponemos a revisión el concepto de salud mental en nuestras propias comunidades o nuestras intervenciones, pasaríamos por saber que nos salimos del asunto hegemónico de la autoridad, de qué debe hacerse por un lado, y por el otro lado nos estamos abriendo a la posibilidad, primero, de no estigmatizar, porque la enfermedad estigmatiza, nos pone el estigma de tache, estás mal. Y la pregunta por cómo es la experiencia sin la estigmatización. ¿Cuáles son las posibilidades de eso? Hay varios casos que hubiera querido comentarles respecto a la experiencia de la enfermedad sin el concepto de enfermedad, y nos da como para pensar políticamente en cuándo es pertinente normalizar y cuándo no hay que hacerlo. Muchas gracias.